Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Recordamos como iglesia a San Juan Gualberto, abad y confesor. San Juan Gualberto nació en Florencia en el año 995 y tuvo un amor por Cristo muy grande después de haber perdonado al asesino de su hermano. Hablamos de una época donde el honor de la familia, donde se hace algún familiar, pues es hacer pagar con al enemigo. Hay que hacer aquel que le ha quitado la vida a su familiar. Pues este santo, Juan Gualberto, era de una familia acomodada, una familia muy rica de Italia, de Florencia, y le habían quitado la vida a su hermano. Y él sabía quién lo había hecho, sabía cuál era el enemigo. Y dice que un día, era Viernes Santo, iba por un camino rodeado con muchos militares. Él iba acompañado porque él era militar, de otros militares, y de pronto se encuentra en un callejón sin salida a la de su hermano. Este va montado en su caballo, como Pablo. El Señor lo llama cuando este va en su soberbia y en su ego. Pues Juan Gualberto también, lo único que se le ocurre es acabar y hacer venganza con el que le ha quitado la vida a su hermano. Pues el enemigo no tiene otra escapatoria, se arrodilla, pone sus brazos en cruz y le dice: Juan, hoy es Viernes Santo. Por Cristo que murió en la cruz, perdóname la vida. Y Juan Gualberto, al verlo con los brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado, se baja del caballo y abrazó a su enemigo y le dice: por amor a Cristo, te perdono. Hecho que le marcó la vida totalmente a Juan Gualberto, después de ser un militar con mucha soberbia, por la vida tal vez acomodada y de opulencia que llevaba. Pero después de haber hecho este acto heroico, pues va y se arrodilla ante la imagen de un Cristo crucificado, y él ve como si el crucifijo agachara la cabeza y le dijera: gracias, Juan, gracias, Juan. Todo esto lo conmovió tanto que él, en ese acto de agradecimiento a Jesús, porque Jesús lo había perdonado también a él, porque ya estaba enceguecido en su soberbia, pues el Señor le toca el corazón y le regala la vocación de ser religioso. Ingresa a ser un benedictino, un monje benedictino, en Florencia, en su ciudad. Pero pues su padre, que había querido que su hijo pues heredara la gran fortuna y que fuera uno de los que ocupara un puesto grande, alto en el gobierno, pues se opuso totalmente a que se hiciera religioso. Y entonces el papá fue furioso al convento a exigirle que le devolvieran a su hijo, a Juan. Pero el superior, que no sabía qué hacer, porque el otro llegó libremente, ya era una persona mayor de edad, entonces Juan lo único que hace es cortarse la cabellera larga que antes tenía, como era la época. Se corta la cabellera, se pone un hábito muy sencillo de monje y sale a saludar a su papá, pero antes le ha dicho al sacerdote: dígale a mi padre que pase para que hablemos.
Cuando el papá lo vio, el antiguo guerrero militar muy bien plantado, y ahora con unos ropajes que pues no eran de los que antes tenía, elegantes, muy sencillo, se echa a llorar, simplemente le da la bendición a su hijo y se va. Y lo deja pues allí en esa heroica decisión que él mismo ha tomado de dejar las armas, de dejar la vida mundana por entregarse a Dios. Pues efectivamente se hace benedictino porque él quiere vivir una vida totalmente entregada a Dios. Después de haber perdonado a su enemigo, el Señor lo perdona también a él, le toca el corazón. A este santo, Juan Gualberto, le toca vivir una época donde la iglesia, estamos hablando alrededor del año 1000, el primer milenio de la iglesia, y hay una situación difícil donde los cargos altos de la jerarquía de la iglesia, los obispos, los mismos abades, sacerdotes, pues están incurriendo en un pecado que se llama la simonía, que viene de Simón el Mago, por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Simón el Mago, que era uno que no era cristiano, quería comprar con dinero lo que Pedro y Pablo, lo que estos hacían al imponer las manos. Impónganme las manos y yo te doy dinero. Y entonces ese Simón el Mago, que es maldecido, se arrepiente porque pues este piensa que puede comprar con dinero lo que Dios da, la ordenación sacerdotal, el episcopado, por ejemplo. Entonces este se escandaliza porque pues en el convento de Florencia donde él estaba, pues se murió el superior, y uno de los monjes fue a donde el obispo con mucho dinero y compró obviamente ese lugar para que lo nombraran superior, le dio dinero al obispo, y también sucedió lo mismo pues con el obispo. Pues Juan Gualberto se sale del convento y en plena plaza principal públicamente grita que el obispo y el superior del convento deben ser destituidos porque han cometido el pecado de simonía. Pues lo denuncia públicamente y este se va y funda entonces después un monasterio benedictino ya más riguroso, y efectivamente para que con sus religiosos pues empiecen a atacar toda esa simonía que está en la iglesia, en la jerarquía, y que el pueblo pues, lamentablemente tiene que aguantarse todas esas situaciones. Pues dos actos heroicos que vemos de este santo, que es un abad, San Gualberto abad, un religioso benedictino, no era un sacerdote, no llegó a ser obispo, sí es un abad, un superior. El primero es el acto heroico de perdonar a su enemigo, y el segundo, el denunciar algo que hay en la jerarquía, que es la simonía. Lo había en aquella época y seguramente que hoy también lo hay. De otra manera, pero también lo hay. San Juan Gualberto perdona a su enemigo y el Señor le toca el corazón. El Señor lo atrae hacia sí. Seguramente que este santo, Juan, había sido formado cristianamente, o muy bien cristianamente, para que pues, creyera en Cristo y por amor a Cristo perdonara a su enemigo. Pues el Evangelio de hoy justamente nos viene a hablar de esto. Dice el mismo Jesucristo que no hay ningún mérito grande si nosotros solamente amamos a los amigos, no hay recompensa. Más bien, si nosotros amamos a los enemigos, tendremos recompensa. Porque lo mismo lo hacen los publicanos, lo mismo lo hacen los fariseos. ¿Qué mérito tienen si le prestan, si perdonan, si aman solamente a sus amigos? Más bien, amen a los enemigos, préstenle a los enemigos, que los enemigos pues no le van a devolver lo que prestas,
o cómo los amas, pero el Señor en el cielo sí lo va a hacer. Pues el amar a los que nos aborrecen, dice Cristo, el premio lo recibiremos en el cielo. Y así concluye el texto del Evangelio de hoy. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es el perdón. De hecho, el perdón es sanador. Nosotros lo decimos muchas veces en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Pues no se puede quedar solamente en palabras, en una oración. Se debe justamente hacer. De palabra hay que llevarlo a obra. Perdonar. Porque lamentablemente un pecado grande a veces en la familia, entre los hermanos, es ese, no perdonar. Porque me hirió, porque me quitó, porque cuando éramos niños me hizo, me quitó. Y entonces se quedan esos resentimientos, ese dolor que carcome allí internamente tanto que finalmente el que se hace daño es él mismo, que no perdona. El que no perdona es el que se hace daño. Sufre, se enferma por no perdonar. Y el Señor nos invita a eso, a perdonar. Y esto pasa entre los hermanos, entre los esposos muchas veces, entre sacerdotes, entre obispos, porque somos seres humanos. Pues veamos el ejemplo grande de San Juan Gualberto, que perdonó a su enemigo por amor a Cristo. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que perdonar. Cristo justamente dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pobrecitos. Están tan mal, están enceguecidos. Y finalmente entonces el tema de la simonía. La simonía, que entendemos es hacerse rico o cobrar lo sagrado, vender cosas bendecidas, cobrar dinero por los sacramentos, pero en sentido justamente de enriquecerse. Los sacramentos no se cobran, es un estipendio, es una ofrenda libremente, aunque la iglesia lo estipula porque obviamente algunos pues a veces no contribuyen con un diezmo, no contribuyen con las primicias ni con las ofrendas, pero a la hora de necesitar un sacramento, ahí sí están prontos. Pues entonces, sobre todo el tema de la simonía, esta es más bien aprovecharse de esas circunstancias. Y pues obviamente que la situación en la que toca vivir San Juan Gualberto es porque compraban el episcopado, compraban cargos eclesiásticos altos, y pues tal vez hoy no nos damos cuenta, pero eso también pasa. Muchos han llegado a ser cardenales, a ser monseñores, los mismos monseñoratos honoríficos, no obispos. Los que son de honores pagan para que los nombren así. Y eso también se incurre en una simonía. De hecho, Martín Lutero en eso tenía razón, no por justificarlo, pero cobrar por las indulgencias, que fue lo que lo escandalizó a él, que la iglesia no le puso mucha atención, en una época donde también había simonía. Entonces, es una situación difícil de la iglesia porque el dinero a veces se convierte en un dios. Y Cristo dice, nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, porque terminará amando más al uno que al otro. Pues hoy pidamos la intercesión de San Juan Gualberto para que todas estas injusticias que también hay en la iglesia, y por eso sacerdotes, obispos, cardenales sin vocación, sin amor a las almas y menos a Dios, porque su interés es otro, el estatus social, su interés es más mundano que de Dios. Que San Juan Gualberto interceda por los sacerdotes, para que entregados y desprendidos le sirvamos a Dios, a la iglesia, obviamente por los obispos también, y que nosotros perdonemos de corazón a aquel que nos ha ofendido, y el Señor sea el que nos recompense en el cielo. San Juan Gualberto interceda por nosotros,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnavit, Sacro o Marie.